semilla de verdad, pan cotidiano, nuevo maná que el pueblo Dios ofrece, camino de Maús que de su mano el fuego del Espíritu enardece. Señor, ¿a quién iremos? Tu palabra es palabra del Padre recibida. Concede que tu Espíritu nos abra a su luz y a su amor, fuente de vida. Hoy vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro bastante amplio. Hay una parte que a lo mejor no vamos a comprender en los Hechos de los Apóstoles, porque lo que se narra en los Hechos de los Apóstoles, ¿en qué otros libros se narra? En las cartas de San Pablo. En las cartas de San Pablo tenemos otra versión de muchos episodios de los Hechos de los Apóstoles, porque la mitad de los Hechos de los Apóstoles está dedicado a San Pedro y la otra mitad está dedicada a San Pablo. O sea, está dedicada, no que se trate de ellos, sino que se usa como guía para todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si algún día les preguntan ¿de qué tratan los Hechos de los Apóstoles?, no vayan a responder que de Pedro y de Pablo, porque ellos no son los actores principales. El actor principal es la iglesia. Eso vamos a ver más adelante, que el libro de los Hechos de los Apóstoles supone el conocimiento ya de Jesús, que es lo que hace San Pedro. El Evangelio del domingo, la primera lectura del domingo, hablaba sobre esto. Esto mismo que fue lo último, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, de eso hablaba. Ustedes lo asesinaron, ustedes lo crucificaron. De eso hablaba la primera iglesia. Cuando nosotros entendemos la iglesia, tenemos problemas psicológicos en la actualidad, porque tenemos un tipo de distorsión. Pensamos en la iglesia de Santo Niño, y lo que estamos queriendo decir es el templo parroquial de la iglesia de Santo Niño, que no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo decir el templo que decir la iglesia. Cuando hablamos la parroquia de Santo Niño, ¿dónde está la parroquia de Santo Niño? En Zacatecas. Sí, hay una en Zacatecas. No era precisamente, sí, también hay otra en España, en Extremadura, pero no era esa la respuesta que quería. Hay una que es Santo Niño y Guadalupe y no sé qué. Curiosamente, es una devoción muy fuerte. En la arquidiócesis de Tijuana hay 3 parroquias de Santo Niño, de Atocha. Y parece que están estratégicamente colocadas en los extremos de la ciudad, de la diócesis. Pero bueno, ¿dónde está la parroquia de Santo Niño? Pues En Playas de Rosarito. nada más así a Pues Playas de sí, Rosarito, porque Playas de geográficamente. Rosarito tiene varias parroquias, me han dicho. En la colonia Mazatlán. Nada más en la colonia Mazatlán. Ahí era donde quería llegar. La parroquia no es ese edificio, ni es nada más la comunidad que está en el ejido Mazatlán. Es también Ciudad Morelos, es también Vista Desencantada, Puesta del Sol, volcanes, Rancho Guaguatay, y hace frontera con la otra parroquia, ¿no? La parroquia es ese territorio, pero también son todas las personas que habitan en ese territorio. Son parte de la parroquia. Y habrá unos más participativos y otros menos participativos, pero todos pertenecen a la misma jurisdicción parroquial. Hasta los hermanos cristianos. Todos pertenecemos a esa jurisdicción parroquial. Y tiene consecuencias. Eventualmente, sea o no sea, de todas maneras tiene consecuencias. Pero lo que voy es, nosotros entendemos
Jesús de Nazaret, la iglesia. Así, ay, padre, así de bravo. Ando con todo hoy. No me quité el alzacuello, ando bien combinado. Es algo que no se espera. Así, padre, usted no tiene esos conocimientos. Así, sí los tengo. Y espero que ustedes también los tengan a partir de hoy. ¿Qué le pregunta Jesús a Saulo cuando cae en el camino de Damasco? ¿Por qué me persigues? Esa es la definición de la iglesia de Jesús. Esa es la definición de la iglesia de Jesús. O sea, padre, está interesante. No, denle gracias a Dios al que escribió el libro y al que escribió el libro también de los Hechos de los Apóstoles, a San Lucas. A lo que voy, esto es brillante. Cuando se presenta Cristo resucitado a San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, se presenta de esta manera: Él es la iglesia. Él es la iglesia. O sea, nosotros pensamos en la iglesia y como que nos confundimos. Nos hemos así como... yo de chico tenía una idea de que ir a misa era ir por los churros, la nieve y la Coca-Cola. Así, vamos a los churros. Ah, no, vamos a misa. Entonces, así, padre, ¿cómo se atreve a decir eso? Hubo un momento en que alguien me tuvo que enderezar, ese fue mi papá. Estaba yo, tendría unos 3, 4 años, a lo mejor 5, no sé, no recuerdo bien. 6 o 12. No, estaba más chico, todavía no entraba a la primaria. Fue antes de los 6, estoy seguro. Pero yo estaba de lata que quería nieve, los vi a la hora de entrar a misa y estuve tanto que le saqué 3 canas verdes a mi papá y me dijo: ¿quieres nieve? Ven, vamos. Me llevó y me dio 3. Una napolitana. Una por cada sabor. Un recuerdo por ahí divertido, ¿no? Así, padre, se tramó, no, mírenme. Me sirvió como no se pueden dar una idea. Por ahí, sí les he dicho que mi papá estudió en colegio militar y medía casi 1,90 de estatura, muy fuerte. Y alguien por ahí le dijo: esa no es manera de tratar a un niño en el templo. Le digo: también a usted si se pone de modo. Jesús se identifica con la iglesia. Hay algunos que luego salen con su, muy a la moda. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. A ver, ¿qué dice Jesús de la iglesia? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? O sea, no dice ¿por qué los estás persiguiendo a ellos? O ¿por qué los estás...? No. ¿Por qué me persigues? O sea, cuando él pregunta quién eres, la respuesta es ¿por qué me persigues? Entonces, esto es muy interesante. Cuando pensemos en la iglesia no podemos separar. Igual, cuando hablamos de la iglesia, ¿en qué parte del credo hablamos de la iglesia? Creo en la iglesia que es una santa católica y Sí. Pero pertenece, hay 3 secciones en el credo. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Son los únicos creo que hay y que debería de haber. Así, padre, ¿por qué dice eso? Porque en el latín, que es lengua oficial, no viene como nosotros lo tenemos traducido. Esto es importante porque ha habido modificaciones a la forma en la que nosotros decimos ¿cómo viene el credo? Si revisamos el misal en latín, que es lengua oficial de la iglesia, sigue siendo el idioma oficial. O sea, los libros, todo lo que nos llega a nosotros, primero se escribe en latín. ¿Por qué se escribe en latín? Porque es una lengua muerta y es una lengua que ya no cambia. Las traducciones sí cambian. Nosotros, los más grandes que estamos aquí, o sea, todos, ¿qué enseñan los Hechos de los Apóstoles? Pues que Jesús es la iglesia. Que Jesús es la iglesia y que la iglesia es Jesús, que se identifican. Obvio, no estamos diciendo que la iglesia es Dios. Aquí hay que nada más ponerle ahí
El Señor es quien se identifica, quien dice, lo que le hagan a esta me lo hacen a mí. Eso es lo que hace el libro de los Hechos de los Apóstoles. No está igualándolos, los está equiparando. Es igual como el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Es decir, hay veces que estamos bien preocupados por nuestra probidad y cómo nos vean los demás. ¿Por qué nos va a juzgar el Señor? Por los hechos. Por lo que hagas tú. Porque tuve hambre, me diste de comer, porque estuve enfermo y me fuiste a visitar, porque estuve preso, porque estaba desnudo y me vestiste, porque tenía sed y me diste de beber. Entonces, Él se identifica, pero ellos no son Cristo, pero dice que... No, que lo que con le hagan ellos al otro, se lo hacemos a él. Entonces, Ajá. el Señor aquí se está identificando con la iglesia. O sea, San Lucas nos está enseñando desde hace 2000 años, nos está enseñando que existe esta vinculación, esta unidad. Es una de las principales enseñanzas. Para poder comprender todo el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos que comprender, 1, Jesús se identifica con la iglesia. Y número 2, hablaban del Espíritu Santo. Si de algo habla todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, es cómo el Espíritu Santo, también en el signo que vimos, cómo el Espíritu Santo trabaja, actúa, se encarna, se pide, se obedece dentro de la comunidad eclesial. En lo que vimos, en los 2-3 minutos que vimos que no es nada más el libro de los Hechos, o nada más los Evangelios, o nada más las cartas de San Pablo, sino es también todo el Antiguo Testamento, porque en los Hechos de los Apóstoles se manifiesta la unidad que hay de toda la Sagrada Escritura. O sea, la palabra de Dios revelada, transmitida, predicada, anunciada, que hizo un pueblo y que se hizo un nuevo pueblo de Dios, es la misma palabra. Entonces, a la hora que toman sus juicios, dicen, esto es lo que dicen los salmos, esto es lo que dicen los profetas, esto es lo que dice el libro de la ley, que ya quedamos que eran los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Y toman decisiones concretas, prácticas, como cuáles. La chamba es mucha y hay que invitar a otro más. La diferencia, cuando ellos escogen a alguien, están escogiendo a alguien que colabore y se comprometa con ellos, pero además se está poniendo un modelo para la selección de los futuros. O sea, no nada más ellos eran, esto es otra cosa importante que hace el libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero nos habla de la relación que hay entre el Señor, la Iglesia y el Espíritu Santo. Segundo, nos habla de la forma de resolver las necesidades de las comunidades y de toda la Iglesia, que se siguen practicando hasta nuestros días. Para escoger, voy a poner algo fácil, a un párroco. Nosotros decimos, a lo mejor si fuera el padre Jorge el que está decidiendo, ¿cómo? Tú te vas y... así sería. Pero cuando a uno lo reciben para encomendarle un encargo, primero le leen a uno cuáles fueron los factores positivos que influyeron para tomar la decisión de que fuera uno, y después le ponen la situación de la comunidad a la que viene uno, y después le hacen la invitación a uno hacia dónde quiere que uno camine. O sea, no es nada más te vas tú y ya, a ver cómo te va. No. Se revisa a cada uno, se revisa la situación de la parroquia, se revisa la situación de la persona que se decide, y además se le dan algunas pautas. No sé si sea así con todos los párrocos, ¿no? O sea, a mí las veces que me ha invitado don Francisco, nuestro arzobispo, para cambiarme, siempre ha seguido el mismo protocolo. La forma en la que se selecciona a los discípulos tiene que ver con sus perfiles, tiene que ver con lo que la iglesia necesita y tiene que ver con la docilidad al Espíritu. Cuando hablamos de los 2 principales apóstoles,
San Pedro y San Pablo, cada uno tenía sus propias virtudes, sus propias cualidades, sus propios méritos, pero son elegidos para servir a la única iglesia, al único Cristo, y para ser dóciles al único Espíritu Santo. O sea, no importa en dónde los acomode el Señor. El primero, hablábamos ahorita del origen de San Pedro. San Pedro, ¿cuántos idiomas hablaba? 1. Se me abren los ojos así como... Probablemente hablaba nada más uno, porque ¿cuántos pescadores? Hay uno que otro pescador que luego aprenden varios idiomas porque andan en todo el mundo, ¿no? Los que andan en la... Marineros. Los marineros y esos, pero los pescadores usualmente no aprenden muchos idiomas. Los peces no hablan muchos idiomas. Aparte su familia, su grupo de personas con los que trabajan siempre son los mismos. Esa es otra. Van haciendo y se van integrando al grupo de pescadores. Él era del pueblo de Israel, era judío a más no poder, y tenía la escuela de formación únicamente del pueblo de Israel. A él no se le escoge porque fuera un ciudadano del mundo. Luego tiene que aprender otros idiomas, que tuvo que aprender el griego para poder vivir en Roma. O sea, tuvo que aprender, pero ya fue sobre la marcha. Y seguramente nunca lo habló bien. Así, ay padre. Se daba a entender y lo entendían perfectamente, pero eso no quiere decir que lo hablara perfectamente. Bueno. Pero sí, ahí dice que el Espíritu Santo los hizo hablar como los otros pueblos. Sí, la a lo mejor él pidió al Espíritu Santo. La glosolalia o el don de lenguas aplica en algunos espacios. En lo práctico, en lo concreto, tienen que saber hablar otros idiomas. Se fue a confesar a una chinita conmigo en la primera parroquia que estuve. Y ella fingía que no hablaba bien español. Y fue y se confesó en chino. Yo le puse la regañada en español. Y salió sudando de cuanta cosa. Así como ella, yo le hablé en español y ella entendió perfectamente lo que le dije. O sea, lo que no se podía imaginar, lo que no se podía imaginar era que en ese momento el Señor me diera una luz especial para dar una arrastrada. O sea, de grado que fue a platicarle a sus hijos que ya eran nacidos en México. O sea, cómo estuvo ese momento, y luego los empecé a recibir a todos en el confesionario. Y no me estoy adornando porque no es... llegó no me acuerdo que el domingo, una persona a decirme que no hablaba español, que nada más hablaba mixtecos y se podía venir a confesar. Y le aseguro que le pego una buena arrastrada aunque no hable mixteco, no por mí. San Pedro tenía un origen judío y una forma judía de ser, de actuar, de pensar. Eso sí, también tenía cosas radicalmente distintas a las que el pueblo de Israel tuvo, porque fue de los primeros apóstoles y además fue el primero dentro de los apóstoles y sigue siendo. Entonces, su cualidad no era el ser un hombre del mundo, sino su calidad era ser la roca firme para la iglesia y confirmar en la fe a los hermanos. Eso lo expresa el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, nos enseña cuál es el ministerio que se le encomienda. Ahorita le llamamos ministerio petrino o el ministerio del apóstol San Pedro. En la Basílica de San Pedro y San Pablo me tocó una vez estar en la apertura del sínodo de los obispos de Asia, del continente asiático. Y lo primero que el Papa Benedicto nos dijo a todos los que estábamos ahí, que por cierto fue muy divertido porque pusieron unas listas invitando sacerdotes para asistir a esa celebración. Y yo apunté a todos mis amigos, así, a 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos, llené la hoja. Y me vio uno de los padres de ahí del Colegio Mexicano, de los directores. Y me dijo, padre, ¿usted se puede comprometer a que cada uno de esos sacerdotes va a asistir?
se lo garantizo. Todos van a asistir. Yo me encargo. Se le hicieron los ojos también grandotes así de... Dice, tanta autoridad como para que los sacerdotes, se apunte como unos 14. Para que 14 sacerdotes vayan a querer ir. Primero había que estar ahí 2-3 horas antes. Pues total que fueron todos los que apunté y me pasaron la lista. Lo de verdad es que todos fuimos. Y todos, en cuanto les dije, salió la publicación y dije, y el único que estaba ahí era yo, dije, todos vamos a ir. Así. Porque a lo mejor nunca nos va a volver a tocar ir a un siglo. Digo, a lo mejor nunca nos va a volver a tocar estar Muy aquí. buena estrategia. Todos fuimos, todos estuvimos ahí. Pero bueno, ese es el premio. Estando ahí, lo primero que les dijo el Santo Padre, nos dijo el Santo Padre en la homilía, fue: están junto a Pedro y están frente a Pedro. O sea, ¿qué significa esto? Están con el sucesor de los apóstoles que ejerce el ministerio del apóstol San Pedro y están frente a él. O sea, está esta continuidad. Están con Pedro, el apóstol elegido por Cristo para ser el primero entre los hermanos, en comunión con los hermanos, pero también están con el Pedro de hoy. ¿Se acuerdan? No, si nos hubieras anotado, si hubiéramos ido. Le garantizo que hubiera sido una experiencia. Pues Ángeles, no, la profe. Bueno, Hubo muchos momentos, cuando va uno a ese tipo de asambleas, experimenta muchos momentos especiales. Cuando el Santo Padre dijo esto, se podía escuchar la respiración de todos los que estaban en la basílica que estaba llena, adentro y afuera. Se podía escuchar la respiración. la emoción. No, de ándele qué bueno. Volteándose a ver unos a otros. Si quieren ver algo divertido un día, vean la reflexión del Papa Francisco a los obispos mexicanos en el templo, creo que fue el templo expiatorio de León, Guanajuato. Si se van a pelear, peleense como hombres, frente a frente. Y luego dense la mano y reconcíliense como hombres de Dios también. O sea, cuando alguien habla así, se vean las caras de los obispos, así como a veces están los esposos y las esposas, o con los niños, con los hijos, así de esas de que hablan. Vean las caras. Yo estaba emocionado. Cuando el Santo Padre dijo esto, el Papa Benedicto, paz descanse, se sintió, o sea, estaba diciéndoles algo que a veces se les olvida. Así como están lejos, se les olvida. A veces a nosotros se nos olvida que estamos en comunión con el Santo Padre. Por ejemplo, así como que se nos olvida. No lo escuchamos, no lo leemos, no le hacemos caso. Por eso mañana vamos a ver. Nos pasa de noche. Hasta el tanicho, ¿no? En el tiempo que estuve allá me hice la costumbre de, a la hora que me levanto, siempre pido la bendición de mi papá y de mi mamá, y a la hora que me duermo también. Pero también pido la bendición del Santo Padre, de nuestro arzobispo, igual cuando me levanto y cuando me voy a dormir, todos los días. Si le preguntan a los monaguillos que vienen los jueves, usualmente les digo, ¿qué voy a hacer yo? Va a ir a confesar. ¿Qué van a ir a hacer ustedes? Van a ir a hacer oración. ¿Y por quién vamos a pedir? Por el Papa Francisco y por nuestro arzobispo Francisco. Pregúntenles. Sí, nos han comentado. Entonces, el punto es, va a llegar el día en que lo van a hacer con una naturalidad, si no es que ya lo hacen, o lo piden también en otros momentos de oración. Pero nosotros también deberíamos, eso enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre otras cosas. Hacer iglesia. Hacer iglesia, y para hacer iglesia tenemos que estar con Pedro y junto a Pedro. En comunión. O
sea, tenemos que estar con Pedro y junto a Pedro. Por eso pedimos por el Papa. Sí, no es solo pedir por el Papa. Y por el Arzo y por todos los demás. El Sí. vínculo de unidad de toda la iglesia es el Papa. Y el vínculo de nosotros con toda la iglesia es nuestro obispo. El segundo personaje es el apóstol San Pablo. Si San Pedro enseña como judío, San Pablo es una de esas joyitas. Era un empresario, hijo de empresarios, buenos para los business como son los miembros del pueblo de Israel. Todavía hasta la fecha. San Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos presenta con todas sus credenciales, sus títulos y cosas por haber. Sabemos de dónde era. Sabemos a qué se dedicaba. ¿Cuál era su oficio? Tejedor de tiendas. Era constructor. En aquel tiempo no había muchos templos o palacios. Vivían en tiendas. Pero no son tiendas de acampar como nosotros las conocemos. Yo siempre me he imaginado casitas de acampar así. Sí, me imagino. En aquellos tiempos los reyes, los ricos y todos viajaban. Y no viajaban como nosotros, queriéndonos ir sin dormir para no pagar el hotel. Y no había hoteles tampoco. Ellos llevaban sus tiendas, sus casas. Pues sí, las casitas. No eran casitas de acampar en tienda. Bueno, así yo me imaginaba, pues, o sea, que llegaban y ponían la tienda de campaña. Era constructor de tiendas. ¿Pero qué tipo de tiendas? Para campamentos, para... Pues yo creo las hacían más altitas. Pero finalmente era la lonita. Eran lugares para algunos más finos y más elegantes que las casas que nosotros usamos ahorita. O sea, porque no era nada más, bueno, él hacía una parte, ¿no? Pero las tiendas tenían más elementos que llevaba. Cuando hablamos de que había una tienda para el Arca de la Alianza, estaba pensando en una casita de campaña, pero no era así. Cabían 20 personas, cabían 30 personas, dependiendo cuál era la calidad de las personas que las pedían. Es como ahorita, las trailas. Pues hay trailas para gente pobre o para gente humilde, pero también hay trailas que cuestan más que una casa. Y casas rodantes que cuestan más que una casa también, de las de nosotros. Así, ay padre, ¿usted cuántas tiene? Yo no tengo ninguna, pero del contexto, pues. San Pablo tenía una fuerte formación académica. Él era de una familia judía, fue creado en una ciudad griega. Apunten estos detallitos. Nació en una ciudad griega, era judío, se educó como judío, fue a Jerusalén a educarse con el mejor rabino que había en su época, que es uno de los mejores rabinos de tiempos de Jesús, imagínense. Años antes ya había logrado su fama este rabino. Entonces, ¿cómo se llamaba el rabino? Gamaliel, nada más el top 10 de todos los rabinos de esa época. Estamos hablando de alguien de otro nivel. Además de saber leer, además de saber el idioma, el griego y el hebreo, él se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. De Tarso. Sí. ¿Y ese nombre de dónde era? De Tarso. Saulo. Era romano. Él era ciudadano romano también. Tenía la ciudad. ¿Era citizen? Hagan de cuenta, en aquel tiempo era todavía más importante ser ciudadano romano que lo que es ahorita ser ciudadano americano. Sí, porque ahorita Y miren que tiene muchos privilegios el pasaporte azul. Tiene muchos privilegios. Entonces, y se los han ganado. Está bien que lo tenga, no tengo problema. Así el problema es que no tengo el pasaporte azul.
El mío es verde, a mucha honra. El mío también. Por ahí, para mí sería muy fácil tener el pasaporte, el azul, o un pasaporte guinda. De funcionario religioso. De miembro de la Comunidad Europea. Sería muy... Pero bueno, el punto es, San Pablo era de 3 culturas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando hablamos del Evangelio de San Lucas, nos presenta todo el esquema de cómo escribe su libro es a través de un viaje largo. El viaje de Jesús a Jerusalén. O sea, no quiere decir que nada más haya ido una vez, sino ese es el esquema que escoge. En el caso de los Hechos de los Apóstoles, escoge 2 viajes. El viaje de Pedro a Roma y los viajes de San Pablo que acaban en Roma también. Sí, pues sí. O sea, son varios viajes, pero todos acaban en Roma. Y esto es significativo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque nos habla de ese camino de la iglesia, no nada más hablar de Roma en aquel tiempo, pues era hablar de la totalidad del mundo, ¿no? Decir Roma era decir el imperio y sus conexiones con todos los alrededores. Fueran pueblos vasallos o no fueran vasallos, de todas maneras estaban en relación. Si pensamos ahorita, ¿quién es el peor enemigo de Estados Unidos? Corea. Pensamos en Corea. ¿Tiene relación o no tiene relación con Corea? Sí. Sí tiene. Porque pensamos usted está pensando en Corea del Norte. Pero hay otra más abajo que se llama Corea del Sur, donde hay como 300,000 soldados americanos. Entonces, sí tienen relación, ¿verdad? O sea, si pensamos en el peor enemigo, de todas maneras, voy a poner otro ejemplo. Ahorita el enemigo estratégico es China, pero es su principal socio comercial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para la iglesia estos caminos hacia el mundo pagano? ¿Qué significa? Primero hacia adentro y luego hacia afuera. Hacia adentro a veces pensamos que todo fue fácil, que no hubo ningún problema, que todo fue un paseo, ¿no? Estamos hablando de que en menos de 30 años la iglesia persigue a su fundador, a su líder, lo crucifican. Y en menos de 30 años hacia adelante empiezan a perseguir a todos los cristianos. O sea, se da San Pablo, además de ser judío, de ser de Tarso, de ser de cultura griega, de ser romano, también era fariseo. Y una de sus primeras apariciones en los Hechos de los Apóstoles no es precisamente predicando. ¿Qué dicen de San Pablo? ¿Qué estaba haciendo Saulo mientras apedreaban a Esteban? Estaba viendo nomás. Estaba deteniéndole los mantos. Tú le pegas, compadrito, y yo lo remato. Sí, esa es una de las primeras escenas. Es una forma así, híjole, padre, ¿usted cree que siendo fariseo como estaba y como él mismo narra su historia, estuviera deteniéndole, le daba los mantos? No. O sea, lo más probable es que haya agarrado piedras también. Porque si era judío tenía que agarrar piedras, no era de que quisiera. O sea, el que no agarraba piedras era cómplice igual que el que estaba haciendo el mal. Entonces, independientemente de si estaban en lo correcto o no, ya una vez que se le declaraba la sentencia, no era de que quisieran. Se ejecutaba. Acá los caballeros me van a entender fácilmente. Cuando estábamos en el barrio, cuando estábamos con nuestros hermanos, cuando ellos estaban peleando y se intervenían otros, preguntábamos quién tenía la razón. ¿Verdad que ya no importaba? Ya después a lo mejor también sopapeábamos al hermano o al amigo. Entonces, cuando hablamos de una lapidación, apedrear a alguien a la muerte, es una sentencia de muerte ejecutada por el pueblo.
Es una sentencia de muerte dedicada, ahora que ejecuta el pueblo. Y los que estaban no era de que quisieran, si no lo hacían eran cómplices y los pasaban a la bolita. Entonces, ¿a dónde voy con esto? San Lucas suaviza un poco esto de que estaba deteniendo los mantos, pero luego aclara cuando ya empieza a pedir cartas para perseguir a los cristianos, para llevarlos presos, para que pasen también por su proceso penal, que era declararlos culpables y ejecutarlos. O sea, en menos de 30 años empieza a pasar todo esto en cuanto a la iglesia. En cuanto a San Pablo, su proceso que nos marca el libro de los Hechos es de 3 años. Tuvo el encuentro con Jesús resucitado, queda ciego, va con Ananías. A ver si no le cambio el nombre. Sí, es Ananías. Quiero creer que es Ananías. Ya se acerca ahora. Sí, hablamos de... Los antiguos escuchábamos a las 8 de la noche aquel viejo: vamos a la cama, que hay que descansar. Para que mañana podamos madrugar. Entonces, estaba eso de moda. Entonces, esa es otra historia. Entonces, cuando se acerca esa hora, ya empiezo a pensar de otra manera. En el caso de San Pablo, su proceso es de, sí, su conversión se da, pero es formado 3 años en Tarso por Bernabé. Por Ananías y Bernabé. Bernabé es su compañero de viaje, de predicación. ¿Quién lo forma? Ananías. Ananías. Ananías es su maestro en cuanto a la fe cristiana. Muy divertidísimo ese episodio porque uno no quería ir y el otro no quería que viniera. De esos episodios. Pero Señor, me cae mal, anda haciendo esto, a ti que no te importa. No es a ti el que te tiene que caer bien. Muy interesante. En este proceso de la nueva iglesia que presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un acontecimiento central que es el acontecimiento de Pentecostés, que se describe de una manera muy especial en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos que tener cuidado a la hora que hablamos de la verdad teológica, cómo se explica y cómo se adapta a la hora de la liturgia. Los judíos ya tenían una fiesta de Pentecostés después de la Pascua. O sea, ya la tenían. El nombre de la fiesta ya estaba. Era una fiesta de las cosechas, era la fiesta que va muy ligada a la cuestión de la luna, la siembra y todas estas cosas. Era una fiesta agrícola. Para nosotros tiene un sentido muy diverso. Este proceso de 50 días después de la resurrección implica un tiempo litúrgico. A San Juan, lo acabamos de leer y lo leemos cada año. ¿Qué día es el día de Pentecostés en el Evangelio de San Juan? Y si leemos con atención la Biblia, así, padre, ¿qué está diciendo? El Evangelio de San Juan presenta el mismo día de la resurrección, estando las puertas cerradas del lugar donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se hizo presente y les dijo: la paz esté con ustedes, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no, les quedarán perdonados. ¿Y dónde está el desgraciado de Tomás? Ya ves, padre, es como yo. Santo Tomás, que su trabajo le costó, pero en ese momento, a ver, mételo, o sea, cuando presenta San Juan Pentecostés, el mismo día de la resurrección. Pentecostés, nosotros lo tenemos separado. Así, lo tenemos separado porque estamos hablando de un tiempo litúrgico de acuerdo a cómo celebraban los judíos sus fiestas. El pueblo de Israel, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. 50 días después.
Pentecostés significa 50 días. 50 días. Y son exactamente 50 días. El punto está en que se presenta de diferente manera. Yo nada más estoy aclarando. Porque nosotros nos quedamos con el Evangelio de San Mateo, que es el que presenta una versión de los Hechos de Pentecostés, y luego lo que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ya para cuando se escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya la iglesia ya tenía su calendario litúrgico. Los primeros cristianos no dejaron de ser judíos. Poco a poco se fueron adaptando a una nueva realidad. Les costó trabajo descubrir su propia identidad, y obvio, las mismas vestimentas que usa un sacerdote ahorita en la fecha son vestimentas sacerdotales de aquellos tiempos, acomodados de distinta manera, y a lo mejor pues, nosotros somos más pobres y no tenemos no tenemos los lujos y la piedrería que ellos acostumbran. En Oriente y en África se acostumbra mucho el oro. El punto es, dentro de esta nueva realidad, de esta adaptación, se toman muchos aspectos de la tradición judía, se toman sus fiestas, pero nosotros les damos una nueva significación, un nuevo sentido, una nueva forma. Y 2000 años después nosotros vivimos todavía más, así en los primeros años de la iglesia no había cuaresmas. Así, ¿cómo padre se atreve a decir que no? Pues uno de los papas del siglo II, si no me equivoco, siglo III, quien empezó a recomendar que viviéramos un tiempo de penitencia antes de celebrar la Pascua. Una cuarentena. Lo que sí había era la Pascua, lo que sí había era Pentecostés, que ya se habían retomado, pero para nosotros decir, siempre ha habido cuaresma. ¿No? Es un tiempo pastoral que se ha integrado en la formación de los que lo tenían eran los catecúmenos. Y de ahí se adaptó para todos los feligreses, para toda la iglesia. Entonces, esto se da en ese tiempo. Obvio se estructura posteriormente, pero es bueno que lo tomemos en cuenta. La versión que nos platica el libro de los Hechos de los Apóstoles es un momento fundamental, el momento de Pentecostés, pero estudiándolo a fondo tenemos que entender que el proyecto de presentación, el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, es el Evangelio eclesial. Por eso es el primer Evangelio, no es el más antiguo. Es el Evangelio de la catequesis, por eso se le pone en primer lugar. El primer Evangelio escrito es el de San Marcos. Quien inventa el género literario es San Marcos, pero San Mateo tiene mejores formas para catequizar. Curiosamente San Lucas, ya teniendo esta perspectiva y la de su propio Evangelio, considera indispensable poner esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es obvio, él hubiera podido integrarlo en el Evangelio. El Evangelio es la presentación de Jesús como Hijo de Dios, Salvador nuestro. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles es, ahora sí, la iglesia que es Cristo, que es guiada, formada, configurada, liderada por el Espíritu Santo, a partir de Pentecostés, para seguir ofreciendo a Cristo, para seguir ofreciendo la salvación de Cristo al mundo. Y de ahí parten las dos líneas principales. La iglesia en Jerusalén, pero también la iglesia proyectada hacia todo el mundo. Y esto también lo tuvieron que entender los primeros cristianos. ¿Qué era lo que estaban viviendo los cristianos hacia el año 80 y tantos? La persecución. Después de la persecución vino la invasión de Roma y la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad. Ya no quiero broncas con ustedes. Cuando se da eso, piensen que a México le quitan en un solo día todo el petróleo, todas las remesas y todas las ganancias de la Comisión Federal de Electricidad. Se quedó encuerado. ¿Qué le pasa a México?
decir, ay, padre, se está yendo muy fuerte. De repente, bueno, ¿qué pasaría? Habría otros 30, 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. O sea, ¿qué pasaría? Eso pasaría. En aquel tiempo, ante estas desgracias y desastres que hay, tanto la persecución como la invasión, la destrucción del templo y la ciudad, lo que acontece es que se dispersan las comunidades. La diáspora. No se le llama diáspora ya en ese tiempo, se le llama viajes misioneros, se le llama creación de nuevas iglesias y comunidades, porque no todos se pueden ir. ¿Cómo nos vamos nosotros al otro lado? ¿A dónde llegamos primero? ¿A dónde llegamos primero? Donde tengamos familia, donde hay alguien que esté dispuesto a aguantarnos una temporada, así, y a mantenernos otra temporada. Cuando llega uno, primero hay que buscar trabajo, no solamente lo mantienen, le prestan a uno para pagar el coyote, lo mantienen y aparte le consiguen trabajo porque no es productivo que esté nada más ahí. Lo mismo hacían en aquellos tiempos, el ser humano no ha cambiado tanto y van llegando donde tenían conocidos. El pueblo de Israel siempre ha estado dispersado en todo el planeta, siempre hay, ustedes pueden encontrarlos en todas partes. Son la sal de la tierra, dice el Señor. Así son ellos. Y también dicen por ahí en otra parte que por cada judío iríamos 10 tomándolos del manto para regresar en el día de la venida del Señor, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ese es otro libro también del Nuevo Testamento. La iglesia se dirige hacia el mundo y tiene que aprender a dejar los trapos y las costumbres del pueblo de Israel y adquirir sus propios trapos y sus propias costumbres, porque ya cuando llegan a otros pueblos empiezan a ver pues que no es necesario todo como se vivía en el pueblo de Israel, y ahí empieza los Hechos de los Apóstoles nos presentan cómo la iglesia llega a como la vemos ahorita. En todos los sentidos. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Ya me pasé como con 5 minutos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. En el nombre se